Mis hermanos, vamos a continuar con la serie de la primera carta de Pedro y el tema en esta mañana lo he titulado El valor del ser. El valor del ser. Y quiero pedirles, por favor, o llamar mejor su atención para que esté enfocado en esta parte de la introducción que he preparado para que todos podamos tener una comprensión amplia y suficiente de este tema tan relevante, el valor del ser. Es importante notar la diferencia entre el ser y del ser al ser. Y soy intencional al haberlo titulado así, el valor del ser. Escuchen, mis amados, el artículo del define lo que llegaremos a ser. Ese artículo del define lo que llegaremos a ser. En otras palabras, somos lo que estamos determinados a llegar a ser por la intervención divina y la respuesta determinada de perseguir lo que nuestro Creador ha dicho de nosotros. De manera que el verdadero valor del ser se caracteriza, en primer lugar, por la identidad que nos proporciona el hecho de ser la imagen de Dios. Tenga bien presente esto. La identidad es lo que nos va a caracterizar o le da esencia y le da el contenido al valor del ser. Y esa identidad es la que nos proporciona el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Sin embargo, mis hermanos, para llegar a ser, debemos ajustarnos a un estilo de vida que se mantiene en los principios, en las normas, en los valores y en los propósitos del reino de Dios. Y es lo que verdaderamente nos proporciona la identidad en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén. Así que con esto en mente, mis hermanos, veamos lo que tiene la palabra de Dios para decirnos con respecto a este tema, el valor del ser. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Inicialmente voy a estar en los versos 9 y 10. El verso 9, que ya es muy conocido. He predicado muchísimas veces acerca de este verso. Y hoy voy a tocar algunos puntos centrales y en un contexto un poco diferente. Vamos a honrar la palabra de Dios, leyéndola en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la palabra dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Verso 10, escuchen. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora, hoy, habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta bendita y preciosa mañana por permitirnos estar aquí juntos, reunidos en el calor de tu Santo Espíritu y a través del fuego de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre eterno, Padre nuestro y Padre mío, te suplico, Señor, que tú sigas edificándonos, instruyéndonos, guiándonos, Señor, redargúyenos. Muéstranos, Señor, aquellas cosas que debemos desechar y ilumínanos, Señor, para que nosotros sigamos
caminando firmes y aferrados a tu bendita promesa y a tu palabra, porque es fiel y verdadera. Todo te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, es interesante cómo el apóstol Pedro, inspirado por Dios, se dirige a este grupo de iglesias, como ya lo he dicho, que están ubicadas en el norte de Asia. Y hoy la palabra se dirige a la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros. Y nos recuerda quiénes éramos. Pero ese recuerdo no es para lastimarnos, es para que nosotros asumamos una identidad específica que Dios nos ha dado por su mera gracia y por su mera misericordia. De allí el tema, el valor del ser. Hermanos, y la palabra del Señor a través de Pedro nos recuerda, en primer lugar, cuál es nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad, de dónde viene esa identidad, cuál es la esencia que ahora como cristianos debe haber y en la cual debemos permanecer cada uno de nosotros. Y como lo he dicho ya en otras oportunidades, la mejor manera, según los académicos, de ver lo bueno o positivo de algo, la mejor manera de ver y apreciar el brillo de algo es viendo el plano que se contrapone. ¿Y qué es lo que se contrapone al brillo y a la luz? ¿Qué es lo que se contrapone a lo bueno y lo positivo? Pues lógico, lo negativo y la oscuridad, lo oscuro, ¿verdad? Así que la palabra hoy nos dice en Primera de Pedro 2:9, y tomé solo una sección y quiero llamar su atención a la parte que está remarcada en tintilla. Cuando dice, de aquel que os llamó de las tinieblas. El texto completo allí en esa parte dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero vamos a enfocarnos en esa parte oscura de aquel que os llamó a las tinieblas. ¿Por qué Pedro hace mención de esto? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que quiere recordarnos y que nosotros asumamos en este sentido? Hermanos, vivíamos en una condición deplorable. Vivíamos completamente en oscuridad. Estábamos en tinieblas. Estábamos al borde de la bancarrota espiritual. Estábamos prácticamente, yo diría, más allá del borde del precipicio. Ya muchos de nosotros no estábamos solo allí paraditos en el borde de ese precipicio, sino que algunos ya estábamos en el aire. Esa es la verdad. Y entonces, mis hermanos, ¿por qué estábamos en esa condición de tinieblas y de oscuridad? ¿Y de dónde nos llama el Señor? Hermanos, porque simplemente no había valor en nosotros, porque nuestra vida había perdido todo sentido y propósito. Cuando perdemos algo importante, y no me quiero adelantar, entonces se pierde el sentido y el verdadero propósito de la vida. El enemigo, el diablo, Satanás, nos había esclavizado por causa del pecado. Éramos servidores, estábamos en servidumbre, y a muchos no les gusta esta palabra, pero es lo que el texto original nos enseña: servidumbre, esclavitud. Estábamos en esclavitud, éramos esclavos de nuestros vicios, esclavos del pecado. Estábamos en servidumbre, le servíamos a alguien, y si le servíamos a alguien, mis amados, entonces teníamos un amo. Pero era el amo incorrecto.
el amo que no cuida, sino el amo que quiere destruir y matar nuestras almas. El enemigo nos había esclavizado por causa del pecado, estábamos en servidumbre del pecado y la maldad. Hermanos, y qué interesante que el texto nos dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas. Y luego dice de recordarnos de en qué lugar y en qué posición estábamos. La palabra en esta mañana nos recuerda ahora lo que cada uno de nosotros somos. Así que permítame compartirles en esta mañana por lo menos dos verdades que debemos entender para conocer el valor del ser. Y la primera es que Dios nos da identidad. Dios nos da identidad. Nuestra identidad no proviene de nosotros. Nuestra identidad no proviene de la capacidad intelectual, de las habilidades que tengamos. No. Nuestra identidad no viene de nosotros. Nuestra identidad viene de Dios, porque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Somos, escuchen, lo que Dios resolvió que llegáramos a ser. Y mi pregunta, ¿quién quiere ser? ¿O qué quiere ser? Sin embargo, mis hermanos, y allí toma un poco más de relevancia el hecho de que Pedro nos recuerda ese estado pasado de oscuridad en el que estábamos, porque el maligno siempre ha querido destruirnos y matar nuestra identidad. ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo, la serpiente antigua, como dice en Génesis 3? Atacar la verdad de Dios. Y cuando Adán y Eva compraron la mentira y el engaño de Satanás, entonces ellos perdieron identidad. Y al perder identidad, mis hermanos, se pierde el verdadero sentido y el verdadero propósito de la vida, de acuerdo con el reino de Dios. ¿Qué es lo que le da sentido y propósito hoy a tu vida? ¿Qué es lo que te da sentido y propósito? ¿La casa? ¿Los carros? ¿El trabajo? ¿La cuenta del banco? ¿Qué te da identidad? ¿La marca de la ropa que tienes? ¿Qué te da identidad? Y no quiero decir con esto que todas las cosas que he mencionado sean malas, no, pero ¿qué te da identidad? Ese es el meollo del asunto. Dije que el diablo quiere, y en todo momento ese es su trabajo, atacar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque una vida sin la verdadera identidad en Cristo carece de sentido y de propósito. Mis hermanos, en estos 3 días tuve la gran bendición de escuchar en una reunión cerrada de los hombres varios testimonios, pero uno de ellos, de un pastor, me conmovió mucho y se lo voy a presentar porque tiene que ver mucho con esto. Nada más hace unos pocos meses, en junio, él decía que estaba compartiendo que él había perdido la comunión con Dios. Pastor de una iglesia de más o menos unas 600 personas, y llevaba meses que no tenía comunión con el Santo Espíritu de Dios. Empezaron problemas en su familia, problemas con su esposa al borde de la separación, problemas con los hijos, a tal punto que el enemigo logró llenar su mente y su corazón de argumentos porque logró quitar la identidad, logró dañar la identidad. Y fue tanto el daño que le hizo en su mente y en su corazón que perdió su vida, perdió literalmente sentido y propósito. Y perdió tanto sentido y propósito que un día se subió a su troca, como dicen aquí,
a su camioneta, tomó una de las grandes autopistas, él sabía dónde habían unos muros grandes de contención, llevó el carro a más de 100 millas por hora, quitó su cinturón e iba directo a esos muros, a acabar con su vida. Y cuando iba allí a punto de acometer ese terrible acto, la misericordia de Dios lo alcanza nuevamente. Y escucha la voz del Espíritu Santo que le dice: no lo hagas. Inmediatamente este hombre, él cuenta, da un volantazo y termina en medio de los potreros de esa carretera. Cuando logra detener el auto, se baja, se tira de rodillas y pide perdón al Señor. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque nadie está exento de perder la identidad. ¿Y cuál fue la razón? Perder la comunión con Dios. Cuando perdemos la comunión con Dios, cuando perdemos la comunión con el Santo Espíritu de Dios, somos vulnerables, somos presa fáciles a toda mentira y a todo engaño del maligno. Allí no vale que seas pastor, allí no vale que seas líder. Todos los cristianos estamos en esa guerra permanente y en esa lucha constante porque tenemos un enemigo en común, el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás. Por eso la palabra nos dice: el que se crea estar firme, asegúrese de no resbalar, de no caer. ¿Y qué es lo que te da a ti seguridad? Mantenerse en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios, estar comiendo, como dice mi amado pastor Miguel Núñez, estar rumiando, masticando, estar reflexionando todo el día. Como lo decía también el salmista David: en todo tiempo, en todo momento, tu palabra está de continuo en mi boca, en la mente, en el corazón. Ahí está la palabra, y es la palabra, la presencia misma de Dios. Mis hermanos, eso no pensaba decirlo. ¿Qué le pasó a Samuel, al profeta? Dice en el capítulo 3, verso 20 y 21, que donde Samuel estaba, allí estaba la presencia de Dios y se manifestaba ¿cómo? A través de la palabra que fluía de la boca del profeta Samuel. Hermanos, cuando usted y yo tenemos esa comunión con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, allí está fluyendo la presencia misma de nuestro Padre eterno. Y eso te mantiene en el lugar correcto, te mantiene en el lugar que te da identidad. Y cuando tenemos esa identidad que es en Cristo Jesús, tu vida, escuche, tu vida, hermana, tu vida y la mía tiene sentido y propósito. Por eso el valor del ser entonces depende directa y proporcionalmente de la identidad que el Padre nos da en su amado Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9, hablando acerca de que Dios es la fuente de nuestra identidad. Mas vosotros sois, y allí puse un valor agregado, 2 puntos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Déjeme darle rápidamente un contexto bíblico, histórico de este texto. Mire cómo Pedro toma una verdad eterna del Antiguo Testamento y la presenta ahora en el Nuevo Testamento para todos nosotros. En Génesis 12, todos ustedes saben, lo han leído y también ya lo compartimos en la predicación de Génesis. Dios llama a Abraham. Abraham no era judío. ¿De dónde lo llama? ¿De dónde lo llama?
de Ur de los Caldeos. ¿Y qué era Ur de los Caldeos? La antigua Mesopotamia, pueblo pagano, pueblo pagano. Y él lo llama de allí y lo toma y le dice: ven, y de ti haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y allí a través de Abraham es formado el pueblo de Jacob, Israel. Y en Éxodo 19, en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud de Egipto, entonces allí, a través del profeta Moisés, el Señor le dice a su pueblo que ellos serán una nación santa, un real sacerdocio, porque son de su pertenencia. Y el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, recordándole que ellos son la luz para las naciones, que ellos, Israel, son la gloria de Dios. Y ahora Pedro, bajo la inspiración divina, retoma ese texto y nos dice a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué nos está diciendo? En la antigüedad pasada, Israel estaba llamado a manifestar la gloria de Dios, con la gran diferencia que las naciones tenían que venir a Israel, porque allí se manifestaba la gloria de Dios. Ahora, en este contexto, la palabra nos dice a cada uno de nosotros que nosotros somos esa gloria de Dios y que somos llamados ahora a ir a las naciones para llevar la luz de Cristo, para llevar la luz del Evangelio, para manifestar a las naciones la gloria de Dios. Y me pregunto, mis hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión del Señor Jesús cuando nos dice: id y hacer discípulos y bautícenlos en mi nombre? Vayan a todas las naciones y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús en su palabra. Hermanos, en este contexto, Dios nos da identidad. ¿Por qué? Y hay una palabra clave y dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué significa ser linaje escogido? Ahí lo dice el texto. Ser linaje escogido significa ser un real sacerdocio, significa ser una nación santa y significa ser un pueblo adquirido por Dios. No somos propiedad nuestra, no nos pertenecemos, le pertenecemos al dador de la vida, al que nos da la esencia, al que nos da la identidad. ¿Y para qué? Para que nuestra vida tenga sentido y propósito. Hermanos, el valor del ser es por quienes somos en Cristo. Llegamos a ser por lo que Él es, no por nosotros, sino por lo que Él es. Quiero que lo entienda. El valor del ser está en Cristo. Somos pueblo de Dios. Mire cómo lo dijo el otro apóstol, Pablo, en este mismo contexto, en Efesios 2:10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras. Y esas buenas obras no son nuestras, dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas, para que caminemos en ellas. Lo mismo que está diciendo Pedro en ese mismo sentido, con otras palabras. Somos, hermanos, una identidad que Dios nos da. Y en el primer punto es que Dios nos da identidad. Y aquí está la segunda verdad. Somos lo que no éramos. ¿Cómo así, pastor? Así como lo escucha. Somos lo que no éramos. ¿Recuerda el texto? ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas a su luz. Cuando estábamos en las tinieblas no éramos. Ahora que estamos en la luz somos. De manera que somos lo que no éramos. Usted está sentado
en esa posición? ¿Usted está parado en esa identidad? ¿Usted se ha apropiado de esa verdad escritural, de esa verdad eterna y poderosa? Somos lo que no éramos. El valor del ser se encuentra circunscrito a la identidad que nos proporciona el hecho de ser la imagen de Dios. Voy a repetirlo. El valor del ser se encuentra circunscrito, y esa palabra circunscrito quiere decir que hay algo, y voy a ilustrarlo como una esfera grande, muy grande, infinitamente grande, y nosotros estamos circunscritos. Es decir, que nosotros pertenecemos a ese lugar, porque ese lugar que se llama el reino de Dios es lo que te da identidad. Y si tienes identidad, tienes sentido y propósito en tu vida. Si pierdes la identidad de Cristo, como le pasó al pastor que les conté, su vida termina, no tiene sentido, no tiene propósito. El enemigo entonces ha logrado conquistarte. Pero la palabra de Dios nos recuerda que es más grande y más poderoso el que vive dentro de ti que el que está en el mundo. Recuerda siempre eso, hermano, hermana. Recuérdalo. Es más grande y más poderoso, infinitamente, quien está habitando dentro de cada uno de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, el mismo Espíritu Santo de Dios. Es decir, que nuestro valor depende de lo que Dios es, el valor de ser al ser. Vamos aterrizando, ¿verdad? El valor del ser al ser. Si no sabemos quién le da identidad a nuestro ser, no vamos a llegar a ser. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Si no reconocemos quién le da identidad a nuestro ser, no vamos a llegar a ser. Hermanos, mire lo que dice Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Déjeme presentárselo así, de esta manera. La gracia del Señor nos rescata y nos lleva a ser lo que no éramos. Porque éramos tinieblas, éramos oscuridad, éramos pecado, éramos maldad. Y Él ahora nos lleva a ser lo que no éramos. Y aquí hay un contraste binario. Y voy a remarcar ese contraste de lo que no éramos primero. Dice el texto que en otro tiempo no éramos pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Ni éramos pueblo, ni la misericordia de Dios te había alcanzado ni me había alcanzado. En primer lugar, no somos nosotros los que llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Tampoco nosotros somos los que alcanzamos la misericordia de Dios. Todo, y no me voy a cansar de decirlo hasta que se le quede bien grabadito aquí y aquí, todo, la obra de Dios, la obra de la salvación es enteramente de Dios. Cristo es suficiente. Nuestro único aporte fue nuestro pecado y nuestra maldad, y nuestro único aporte fue clavar a Cristo en la cruz. Hermanos, en otro tiempo no éramos pueblo. En ese otro tiempo la misericordia de Dios no nos había alcanzado. Y ahora permítame contrastarlo, esta verdad poderosa, con lo que afirma también el apóstol Pablo en Efesios 2:12, y solo se lo voy a decir. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando no éramos, estábamos sin Cristo. Cuando no éramos, estábamos ajenos de la ciudadanía del pueblo de Dios, de Israel. Los pactos de la promesa tampoco nos pertenecían y andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero que entienda esto, mi hermano, y a los que nos están siguiendo allí a través de las redes sociales, porque esta es una herramienta poderosa para que tú y yo evangelicemos. Cuando alguien no tiene la identidad de Cristo, está sin Cristo, está sin la ciudadanía del reino de Dios, está sin los pactos de la promesa, pero vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que esa persona, su vida carece, no tiene sentido ni propósito. ¿Por qué? Porque no tiene la identidad de Cristo. Si no tenemos la plenitud de Cristo, la identidad que Él nos da, entonces, mis hermanos, nuestra vida, podemos ser el mejor profesional, los más expertos, los más sabios contablemente, los mejores financistas, los mejores en los negocios, los mejores administradores, pero todo eso, como lo dijo Pablo, es basura. Y él dijo una palabra más fuerte, y lo voy a decir porque así lo dice el texto bíblico. Dijo Pablo, todo eso lo considero estiércol. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Cristo no tiene identidad y su vida carece de todo sentido y de todo propósito. Hermanos, pero por la grande misericordia del Señor, por su gran amor y rotunda e infinita gracia de Dios, llegamos a ser, para tener y entender el valor del ser. ¿Quiénes somos? El mismo texto de Primera de Pedro 2:10 que acabamos de leer lo dice. ¿Quiénes somos? Dice, ahora sois pueblo de Dios. Ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Están entendiendo, hermanos, la grandeza de la identidad de Dios? Que cuando tenemos identidad con Él, cuando asumimos su gracia y su cobertura, Dios nos da identidad y llegamos a ser lo que no éramos. Por la mera gracia de Dios, ahora todos nosotros somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis qué cosas, la gloria, las virtudes de Dios. ¿Y cuál es esa virtud más importante que tenemos que anunciar? Su obra salvífica, lo que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque si no fuera así, esta sala ahorita estaría vacía. Ahora sois pueblo de Dios y ahora habemos alcanzado su misericordia. Ahora somos participantes de la naturaleza divina de Dios en Cristo Jesús. De manera que conociendo esta verdad, vivamos como siervos de Dios. Ya no somos de la oscuridad, ¿verdad? Entonces ya no somos siervos de Satanás. Es duro, pero es la verdad. Ya no somos siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Entonces vivamos como siervos de Dios, que hemos alcanzado su misericordia y que Dios nos ha llevado de ese reino de tinieblas y de oscuridad a su luz admirable. Para darte identidad, para darte sentido y para darte propósito, para que tu vida tenga peso, para que tu vida tenga valor. Eso es, mi hermano, para que tu vida tenga valor. Mire cómo lo dice Primera de Pedro, y aquí voy concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 y 12. Dice el verso así: amados, te revive.
Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen, yo diría aquí, glorifiquemos a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Las que tú fabricas? No, ya lo vimos en Efesios 2:10, las que Cristo preparó de antemano para que todos nosotros andemos en ellas. Hermanos, en base de lo que somos, no de lo que éramos, sino en base de lo que somos, entonces permítanme concluir el mensaje compartiéndoles tres claves del valor del ser. Tres claves del valor del ser. Y la primera de ellas es abstenerse de los deseos carnales. ¿Por qué razón tenemos que abstenernos de esos deseos carnales? ¿Por qué razón? Porque esos deseos carnales van a tratar por todos los medios de destruir tu alma. Van a tratar por todos los medios. Es una guerra sin cuartel. ¿Sí me entienden esa palabra? Una guerra donde no hay un compás de espera. El enemigo no descansa, dice la palabra de Dios, que él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es la única manera para que el diablo no te devore? Oh, asumiendo la identidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Por eso la primera clave para entender el valor del ser es abstenernos de los deseos carnales. Tratar entonces de vivir en función de lo que ahora somos. ¿Qué somos hoy? ¿Alguien me lo puede decir? Aleluya. Pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué más? Real sacerdocio. ¿Y qué más? Nación santa. Santa. Cada uno de nosotros tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Y si ahora estamos bajo la cobertura divina de Dios, y ahora Él nos cobija y nos da identidad, entonces tenemos que llegar a ser como Él es. Por eso Pablo se lo dice a los colosenses: puesto los ojos arriba, en Cristo, en la plenitud de Cristo, no en las cosas de la tierra, porque en las cosas de la tierra vamos a sucumbir, porque allí están los deseos carnales que luchan contra tu alma y tu espíritu. Hermanos, y la segunda verdad clave es que debemos mantener una buena conducta. Y mantener una buena conducta es mantener un buen comportamiento. Comportarnos a la altura del que nos ha llamado. Comportarnos a la altura de lo que ahora somos. Ya no somos tinieblas, ya no somos oscuridad, ya estamos en luz. Pero tiene otro sentido implícito, que si estamos en luz, entonces somos cartas abiertas. No hay tinieblas y no hay nada que tú puedas ocultar, porque estamos bajo el reflector de la luz del Espíritu Santo de Dios. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Cristo, entre los que no conocen del Evangelio, para que a través, ya no solo de la palabra, sino de tu propio testimonio, podamos llenar este edificio para la gloria de Dios. Aunque murmuren de nosotros, aunque nos critiquen, aunque nos señalen,
Aunque mis hermanos nos vituperen, aunque pase lo que pase, tú y yo nos aferramos a nuestras verdaderas convicciones. Y yo espero en el favor del Señor que tus convicciones cada día se estén arraigando más en el poder de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra ha dicho y dice de ti, y lo que la palabra quiere que tú y yo lleguemos a hacer. Nos aferramos a nuestras convicciones, permanecemos firmes, y en tercer lugar, la tercera clave es que glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Y esa palabra tiempo tiene que ver con temporada. Hay temporadas. Todos tenemos temporadas. Pero en cualquier temporada tenemos que glorificar a Dios. Y una ilustración que me llega ahorita aquí es lo que vivimos ahora. Tenemos 4 temporadas en el año, ¿verdad? Acabamos de pasar el verano y ahora viene una temporada linda, hermosa del fall, ¿verdad? Y esta semana veíamos ese colorido espectacular de las hojas allá en la montaña. Glorifiquemos a Dios en todo tiempo, en toda temporada. Glorifiquemos a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Y cuál es el día de la visitación? ¿Cuál es el día de la visitación? El día que Cristo Jesús regrese en gloria por cada uno de nosotros. Que cada una de nuestras decisiones y acciones, escuchen, en toda temporada, en todo tiempo, que tus decisiones y tus acciones den gloria a Dios, den gloria al Señor. Temporadas. Puede ser que estés en medio de las pruebas, puede ser que estés en medio de una dificultad, puede ser que estés en medio de una adversidad, pero también puede ser que estés en medio de otra temporada que es de triunfo y de alegrías. No hay diferencia. Sea cualquiera que sea tu temporada, dale gloria a Dios, porque Él es el único merecedor. Reflejemos, escúcheme en Iglesia Revive, reflejemos el valor del ser que portamos. Reflejemos el valor del ser que portamos por la gracia, amor e inmensa bondad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y voy a cerrar con esta pregunta. ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser de ahora en adelante? Todo dependerá. Todo dependerá del valor del ser. Todo dependerá del valor que le des a la identidad que ahora portas. Todo dependerá del valor que le des a la identidad que ahora portas. ¿Vas a vivir como un esclavo o vas a vivir como un libre, como un redimido, como un hijo o una hija de Dios? Ahí está la diferencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis hermanos.